343. 20. La psicología moral minimalista de Nietzsche. Nietzsche, Wittgenstein y la extracción de la teoría. Nietzsche no es una fuente de teorías filosóficas. En algún nivel el punto es obvio, pero puede ser menos obvio cuán profundo llega. En este respecto, hay un contraste con Wittgenstein. Él dijo repetidamente, y no solo en su obra postrera, que no había de ser leído como si ofreciera teoría filosófica, porque no podría haber cosa tal como una teoría filosófica. Pero su obra estaba menos preparada que la de Nietzsche para sostener esa posición póstumamente. Hay más de una razón para esto. Wittgenstein pensaba que su obra exigía no solamente el fin de la teoría filosófica, sino el fin de la filosofía, algo asociado, para él, con el fin de las exigencias que se había impuesto a sí mismo para hacer filosofía. Esa asociación, del fin de la teoría filosófica con el fin de la filosofía, no niega la idea de que, si ha de haber filosofía, deba adoptar la forma de teoría, es más, refuerza resueltamente esa idea. Más aún, los temas sobre los que Wittgenstein quería que no hubiese más filosofía, los temas, para él, de la filosofía, eran tradicionales en la filosofía académica. No es sorprendente que aquellos que continúan la obra teórica sobre esos temas todavía busquen elementos en la obra misma de Wittgenstein a partir de los cuales construirla. Sin duda, muchos de los que hacen esto carecen de una apropiada ironía acerca de lo que les hacen a los textos de Wittgenstein, pero su actitud no es en ningún sentido importante una traición, menos lo es, de hecho, que la actitud de aquellos que piensan que Wittgenstein trajo a su fin la teoría filosófica sobre aquellos temas, y sostienen una actividad académica que consiste en reiterar esa misma cosa. Entre los que piensan que hay espacio para una teoría filosófica continuada sobre aquellos temas, y que Wittgenstein contribuyó a ella, alguien le debe a Wittgenstein una explicación de por qué él había dejado de ver que esto era así. Pero tal explicación podría ser dada, y podríamos llegar a entender que si Wittgenstein ya no podía ver el edificio de un tema intelectual, su carencia de visión no fue la de Sansón, sino la de Edipo en Calouna, cuya desaparición dejó atrás aguas salutíferas. Los textos póstumos de Wittgenstein, aunque no están diseñados para expresar o alentar la teoría, en realidad no están minados en contra de su extracción. Con Nietzsche. 344. En contraste, la resistencia a la continuación de la filosofía por medios ordinarios está integrada al texto, el cual tiene trampas no solamente para recobrar teoría a partir de él, sino, en muchos casos, en contra de cualquier exégesis sistemática que lo asimile a la teoría. Su escritura logra esto parcialmente por su elección de tema, parcialmente por su forma y las actitudes que expresa. Estas características se oponen completamente a una mera exégesis de Nietzsche, o a la incorporación de Nietzsche a la historia de la filosofía como una fuente de teorías. Algunos piensan que estas características se oponen completamente a la incorporación de Nietzsche a la filosofía como una empresa académica, pero si se entiende que eso implica la carencia de importancia de Nietzsche para la filosofía, debe ser erróneo. Al insistir en la importancia de Nietzsche para la filosofía, quiero decir algo que no puede ser evadido mediante una definición de filosofía. En particular, no puede ser evadido invocando algún contraste entre filosofía analítica y continental. Esta clasificación siempre involucró una mezcla confusa y muy extraña de lo metodológico y lo topográfico, como si uno clasificase los automóviles en los de tracción delantera y los japoneses, pero al lado de ese y otros absurdos de la distinción, se halla el punto más inmediato de que ninguna clasificación tal puede evadir las insistentes continuidades entre la obra de Nietzsche y los negocios de lo que cualquiera llama filosofía. Al menos en filosofía moral, ignorarlos no es simplemente adoptar un estilo, sino eludir un problema. Estoy de acuerdo con la observación hecha por Michel Foucault en una entrevista postrera de que no hay un único nietzscheísmo, y que la pregunta correcta sería, ¿qué uso serio podemos darle a Nietzsche? Un uso serio es ayudarnos con asuntos que son candentes para cualquier filosofía seria, en particular, la filosofía moral, que no ignore las más básicas de sus propias preguntas. Nietzsche no ayudará si se cree que nos impone un método único. Ya he dicho que encuentro a sus textos seguramente defendidos en contra de la exégesis mediante la extracción de la teoría, pero no se sigue, y es importante que no se siga, que cuando estamos tratando de darle un uso serio nuestra filosofía no debiera contener teoría. Esto es porque las insistentes continuidades entre sus preguntas y nuestros negocios corren en ambas direcciones. Algunas de las inquietudes sobre las que él tiene algo que decir han de ser encaradas mejor, es decir, encaradas de un modo en que podamos de una mejor manera hacer algo con ellas, por estilos muy diferentes de pensamiento, y quizá por alguna teoría que provenga de otra parte, ciertamente no por encantamientos teóricos o nuevamente antiteóricos, supuestamente recobrados a partir del mismo Nietzsche. Naturalismo y realismo en la psicología moral. Hay
Un grado de acuerdo de que necesitamos una psicología moral, naturalista, donde esto significa algo al efecto de que nuestra concepción de las capacidades morales debiera ser consistente con, quizá de hecho en el espíritu de, nuestro entendimiento de los seres humanos como parte de la naturaleza. Una exigencia expresada en términos. 345. Tales es quizá aceptada por la mayoría de los filósofos, aparte de algunos ancients combatants de las guerras del libre albedrío. El problema con este consenso feliz y extenso, sin embargo, y sin duda la condición del mismo, es que nadie sabe lo que involucra. Las formulaciones de la posición tienden a eliminar en exceso o demasiado poco. La posición elimina demasiado si trata reductivamente de ignorar la cultura y la convención. Esto está mal dirigido incluso sobre una base científica, en el sentido de que vivir bajo la cultura es una parte básica de la etología de esta especie. 2. Elimina demasiado poco si incluye muchas cosas que han sido parte de la autoimagen de la moralidad, tales como ciertas concepciones de la cognición moral. Una teoría a duras penas impulsará la causa del naturalismo en este sentido si acepta como característica básica de la naturaleza humana la capacidad de intuir la estructura de la realidad moral. Es tentador decir que una psicología moral naturalista explica las capacidades morales en términos de estructuras psicológicas que no son distintivamente morales. Pero tanto depende de lo que cuenta como explicación aquí, y de lo que es que un elemento psicológico sea distintivamente moral, que sigue siendo persistentemente oscuro si la fórmula debiera ser tomada como blandamente acomodaticia o ferozmente reductiva, o como algo intermedio. La dificultad sistemática. Si una psicología moral, naturalista, tiene que caracterizar a la actividad moral mediante un vocabulario que pueda ser aplicado igualmente a toda otra parte de la naturaleza, entonces está comprometida con un reduccionismo fisicalista que es claramente carente de esperanza. Si ha de describir la actividad moral en términos que puedan ser aplicados a otra cosa, pero no a toda otra cosa, no tenemos mucha idea de cuáles podrían ser aquellos términos, o cuán especial se le permite ser a la actividad moral, en consonancia con el naturalismo. Si se nos permite describir la actividad moral en cualesquiera términos que la actividad moral pueda parecer sugerir, el naturalismo no excluye nada, y regresamos al principio. El problema es que el mismo término, naturalismo, invoca un enfoque de arriba hacia abajo, según el cual se supone que ya sabemos qué términos son necesarios para describir cualquier fenómeno natural, y estamos invitados a aplicar esos términos a la actividad moral. Pero no sabemos qué pudieran ser aquellos términos, a menos que sean, inútilmente, los términos de la física, y esto conduce a la dificultad. En este dilema podemos encontrar en Nietzsche tanto una actitud general como algunas sugerencias particulares que pueden ser de gran ayuda. 3. Diré algo después acerca de cómo interpreto algunas de sus sugerencias. La actitud general tiene dos aspectos relevantes, que tienen que ser tomados juntos. Primero, a la pregunta, ¿qué tanto debieran nuestras explicaciones de la actividad distintivamente moral agregar a nuestras explicaciones de otra actividad humana? Replica, tampoco como sea posible, y entre más parezca algún entendimiento moral de los seres humanos acudir a materiales que sirven especialmente a los propósitos de la moral, ciertas concepciones de la voluntad, por ejemplo, más razón tenemos para preguntar si no puede haber una explicación más iluminadora que descanse solamente en concepciones que de cualquier manera utilizamos en otra parte. Esta exigencia de minimalismo psicológico moral no es, sin embargo, 346. Meramente una aplicación de un deseo optimista de economía, y este es el segundo aspecto de la actitud general nietzscheana. Sin algún sentido guía de qué materiales debiéramos usar al dar nuestras explicaciones económicas, tal actitud simplemente recaerá en las dificultades que ya hemos encontrado. La aproximación de Nietzsche es la de identificar un exceso de contenido moral en la psicología recurriendo primeramente a lo que un intérprete experimentado, honesto, sutil y no optimista podría sacar en claro del comportamiento humano en otro lado. Se podría decir que tal intérprete, usando una expresión desvergonzadamente evaluadora, es realista, y podríamos decir que a lo que esta aproximación nos conduce es a una psicología moral realista, más que naturalista. Lo que se halla en cuestión no es la aplicación de un programa científico ya definido, sino una interpretación informada de algunas experiencias y actividades humanas en relación con otras. Se puede decir, desde luego, que tal aproximación involucra, en la bien conocida frase de Paul Ricoeur, una hermenéutica de la sospecha. Como tal, no puede ser demostrativamente combinatoria, y no intenta hacerlo. Lo invita a uno a adoptar una perspectiva, y en alguna medida una tradición, marcada por figuras tales como la de Tucídides, por ejemplo, o Stendhal, o los psicólogos británicos de la moral a quienes Nietzsche describía como viejas ranas, en la que lo que parece exigir más material moral tiene sentido en términos de lo que demanda menos. La empresa puede operar, sin embargo, solamente en la medida en que la sospecha que concita no es una sospecha de todo.
Los escritores sobre Nietzsche típicamente ponen más atención a sus aserciones, o lo que parecen ser sus aserciones, de que toda creencia acerca de las relaciones de los seres humanos con la realidad está abierta a sospecha, de que todo es, por ejemplo, una interpretación. No importa que pueda ser necesario decir a ese nivel, es igualmente importante ver que cuando dice que no hay fenómenos morales, solo interpretaciones morales. 4. ¿Está estableciendo algo especial acerca de la moralidad? Esto no significa que debiéramos simplemente olvidar, incluso en estas conexiones, las aserciones más amplias. Necesitamos obtener un entendimiento más profundo de dónde han de encontrarse estos puntos de sospecha particular, y puede ser útil trabajar a través de aserciones más amplias sobre una trayectoria para obtener una aprehensión de aserciones más limitadas. Esto es particularmente así si tenemos en mente que, aserción, para Nietzsche, es, de hecho, raramente la palabra correcta. No es solamente demasiado débil para algunas cosas que dice y demasiado fuerte para otras. Podemos útilmente recordar también, o quizás suponer, que, incluso cuando suena insistente o estridentemente expositivo, no está necesariamente diciéndonos algo, sino apremiándonos a que preguntemos algo. En el resto de este capítulo trataré de ensamblar algunas de las sugerencias de Nietzsche acerca de un fenómeno supuestamente psicológico, el de tener voluntad o ganas de algo. Dejaré de lado muchas cosas interesantes que dice Nietzsche acerca de este concepto, en particular acerca de su historia. Mi meta es ilustrar, a través de un tratamiento esquemático de este ejemplo central, el modo en que un método de sospecha, la búsqueda, podría uno decir, de un culpable, puede ayudarnos a alcanzar una psicología moral reducida y más realista. 347. Ilusiones del yo. Pero hablemos con seriedad. Hay buenas razones para sostener la esperanza de que todo dogmatismo filosófico, por solemne, definitivo y sólido que se pretenda, no ha sido nunca más que una especie de noble puerilidad, un balbuceo de principiante. Quizás esté muy cerca el tiempo en que se comprenda cada vez mejor que la piedra angular de los edificios filosóficos tan sublimes e incondicionales que los filósofos dogmáticos han erigido hasta el día de hoy, no ha sido jamás, en el fondo, sino una superstición popular cualquiera que se remonta a tiempos inmemoriales, por ejemplo, la superstición del alma, que en forma de creencia en el sujeto y en el yo no ha cesado aún hoy de causar daño, o quizá un juego de palabras cualquiera, una seducción por parte de la gramática o la generalización temeraria de hechos muy restringidos, muy personales, muy humanos, demasiado humanos. 5. El sentido general de lo que Nietzsche dice aquí, uno compartido con Wittgenstein, y, desde luego, con J. L. Austin, acerca de la extraordinaria ligereza de las teorías filosóficas, está dirigido a una idea particular, la de que el ego o yo es alguna especie de ficción. Posteriormente en el mismo libro sigue a Lichtenberg al criticar el cogito como producto de un hábito gramatical. En otra parte dice algo semejante más específicamente acerca de la acción. Cita a un escéptico: no sé en absoluto lo que hago. No sé en absoluto lo que debo hacer. Tienes razón, pero no dudes de esto, está siendo hecho. Du wirst dann, en todo momento. En todos los tiempos la humanidad ha confundido. La activa y la pasiva, es su eterno error gramatical. 6. Se pueden extraer muchas ideas de este complejo, algunas de ellas poco atractivas, por ejemplo, que nosotros nunca hacemos nada, que no hay eventos que sean acciones. Lo más interesante es que Nietzsche puede ser leído como diciendo que la acción es una categoría útil de interpretación, pero una que es local o dispensable. Me parece que esto es difícilmente menos improbable, pero algunos lo han aceptado. 7. Si las personas ejecutan acciones, entonces las ejecutan porque piensan o perciben ciertas cosas, y esto es suficiente para eliminar, más aún, un crudo epifenomenalismo que podría ser encontrado en algunos de los apotegmas de Nietzsche, quizá en su sugerencia de que toda acción es como querer que el sol salga cuando el sol está a punto de salir. Las dudas de Nietzsche acerca de la acción son entendidas de modo más útil, sugiero. Como dudas no acerca de la misma idea de que alguien esté haciendo algo, sino acerca de una interpretación moralmente significativa de la acción, en términos de la voluntad. La creencia en la voluntad involucra, para él, dos ideas en particular: que la voluntad parece algo simple cuando no lo es, y que lo que parece simple también parece ser un tipo peculiar, imperativo de causa. Muchos filósofos acostumbran a hablar de la voluntad como si se tratara de la cosa más conocida del mundo, pero la voluntad me parece, antes que nada, algo complicado, algo cuya unidad radica solo en la palabra que lo designa, y es precisamente en esa unidad terminológica donde se encuentra un prejuicio popular que se ha apoderado de la cautela siempre escasa de los filósofos. 8. Procede a explicar que lo que es llamado la voluntad de hacer algo es un complejo de sensaciones, pensamientos, y un afecto de mando. Señala las consecuencias de que seamos tanto la parte imperativa como la obediente, y nuestra desconsideración de esta
348. Dualidad. Como en la mayoría de los casos hemos realizado una abolición solo cuando resultaba lícito aguardar también el efecto del mandato, es decir, la obediencia, es decir, la acción, sucede que la apariencia se ha traducido en el sentimiento de que existe una necesidad del efecto. En resumen, el que tiene voluntad de algo cree, con un alto grado de certeza, que, en cierto modo, la voluntad y la acción son una sola cosa, atribuye el buen resultado, la ejecución de la abolición, a la voluntad misma, disfrutando así de un aumento de ese sentimiento de poder que implica todo buen resultado. ¿Cuál es exactamente la ilusión que Nietzsche sostiene que se está exponiendo aquí? No es la idea de que una cierta experiencia es causa suficiente de una acción. Desde luego, piensa que las experiencias involucradas en el tener voluntad de algo no revelan y pueden ocultar el cambiante complejo de fuerzas psicológicas y fisiológicas que yacen detrás de cualquier acción, los movimientos constantes, desconocidos, ansiosos que nos convierten, como lo dice él, en una especie de pólipos. 9. Pero no es que la experiencia se ponga como la causa. En vez de ello, la experiencia parece revelar una clase diferente de causa, y sugiere que la causa no se halla en ningún evento o estado de cosas, sea una experiencia mía u otra cosa, sino en algo a lo que yo me refiero con yo. Tal causa parece estar relacionada con el resultado solo en el modo de prescripción, a través de un imperativo, y puesto que no está en ninguna relación con ningún conjunto causal de eventos, puede parecer que provoca su resultado ex nihilo. Por supuesto, cualquier teoría razonable de la acción que dé cuenta de que, desde luego, hay acción, y de que los pensamientos no son meramente epifenoménicos en relación con ella, tendrá que dar cuenta de que mi conciencia del actuar no es la misma que una conciencia de que un estado mío causa un cierto resultado. Esto se sigue meramente del punto de que la conciencia en primera persona que uno tiene cuando se involucra en la acción no puede al mismo tiempo ser una conciencia en tercera persona de ese mismo involucramiento. Pero la conciencia en primera persona que un agente necesariamente posee no tiene que conducir por sí misma al tipo de imagen que ataca. Nietzsche, la acción no involucra necesariamente este entendimiento de ella misma. 10. La imagen es especial, está asociada particularmente con una noción tal como la de tener voluntad de algo, y, cuando se halla presente, no es meramente una teoría filosófica de la acción, pero puede acompañar muchos de nuestros pensamientos y reacciones morales. Así, ¿de dónde proviene y qué hace? Parte de las propias explicaciones de Nietzsche han de encontrarse en el curso de uno de sus pasajes más famosos. Del mismo modo que la mentalidad popular separa el rayo de su resplandor y concibe al segundo como una acción, como la acción de un sujeto llamado rayo, así la moralidad popular separa también la fortaleza de las exteriorizaciones de la misma, como si detrás del hombre fuerte hubiera un sustrato neutro, que fuera dueño de exteriorizar y, también, de no exteriorizar fortaleza. Pero tal sustrato no existe, no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El hacedor ha sido ficticiamente añadido al hacer, el hacer es todo. De hecho, la mentalidad popular duplica el hacer. Cuando observa que el rayo lanza un resplandor, esto equivale al hacer de un hacer, el mismo acontecimiento lo pone primero como causa y luego, una segunda vez, como el efecto de esta. 11. 349. Hay dos ideas útiles en esta explicación. Una es que la imagen bajo ataque involucra una especie de doble conteo. El ego o el yo que es la causa es introducido ingenuamente como la causa de una acción. Si mi ego agente produce solamente un conjunto de eventos, puede parecer que no tendré suficiente para mi involucramiento en la acción, seré en el mejor de los casos el piloto en un barco, al que se refería Descartes. La duplicación de la acción también se sigue de la idea de que el modo de causalidad es el de mando. La obediencia a una orden consiste en una acción, pero mandar es en sí mismo una acción. El ego puede actuar, en un tiempo más que en otro, más bien ahora que después, solo haciendo algo, la cosa que hace, queriendo, pero, por más de una razón, lo que acarrea de este modo parece ser una acción. Al convertir a la acción en algo que introduce una causa agente, la explicación tiene una poderosa tendencia a producir dos acciones. El segundo pensamiento útil que ha de recobrarse de Nietzsche es que una explicación tan peculiar debe tener un propósito, y que el propósito es moral. El blanco de la culpa. El propósito de la explicación se puede leer con base en el modo en que asocia dos ideas, las cuales contribuyen a su incoherencia y conjuntamente la integran. Una idea es que hay una unidad metafísicamente especial, una acción real, distinta de cualquier otra cosa que pueda ser individuada entre los procesos del mundo. La otra es que ésta se halla en una relación no mediada, algo como un efecto ex nihilo, con algo de un tipo muy diferente, nuevamente único, una persona, o ego, o agente. Hay una idea que necesita ítems que se hallen precisamente en tal relación, es una cierta concepción purificada de la culpa. La culpa necesita una ocasión, una acción, y un blanco, la persona que hizo la acción y que tras de la acción procede a recibir la culpa.
Esa es su naturaleza, como uno pudiera decir, su forma conceptual. En el mundo real no necesita estas cosas en la forma pura y aislada implicada por la explicación de la voluntad. Los griegos homéricos responsabilizaban a las personas por hacer cosas, y fuese lo que fuese aquello que exactamente tenía lugar al hacerlo, no era como todo esto. En lugar de ello, esta versión de la ocasión y el blanco será demandada por una concepción de la culpa muy purificada, una concepción aparentemente demandada por la justicia moral. Es importante ver que la mera idea de compensación justa no hace esta demanda, ni genera toda idea de responsabilidad. Si A ha sido dañado por la acción descuidada de B, B puede ser responsabilizado de la pérdida y puede razonablemente ser requerido de que compense a A, aunque la pérdida para A no haya formado parte de lo que B quería. Una concentración muy exacta en la voluntad de B, y la concepción puramente enfocada de la culpa que la acompaña, son demandadas no meramente por la responsabilidad o las exigencias en la justicia para la compensación, sino por algo más específico. No es difícil encontrar una explicación de la exigencia más específica. Yace en el 350. Aparente requerimiento de justicia de que la gente sea culpado ni más ni menos que por lo que se hallaba en su poder. Lo que la gente produjo, y por lo cual, en el orden usual de las cosas, se le puede pedir que provea una compensación, puede muy bien ser un asunto de suerte, pero aquello de lo que él puede ser estrictamente, como estas concepciones dicen, moralmente, culpado no puede ser un asunto de suerte, y debe depender en un sentido estricto y aislable de su voluntad. Se dice apropiadamente que lo que depende de su voluntad es lo que se halla estrictamente en su poder, es respecto a lo que él tiene ganas de hacer como el agente mismo tiene el sentido de poder en acción al que se refiere Nietzsche. Como agentes, y también como inculpadores bajo la justicia, tenemos interés en esta imagen. Las necesidades, exigencias y sugerencias del sistema moral son suficientes para explicar la peculiar psicología de la voluntad. Pero se necesita decir más acerca de la base de ese sistema mismo. El propio Nietzsche sugirió famosamente que una fuente específica de este había de encontrarse en el sentimiento de resentimiento, un sentimiento que había tenido un origen histórico, aunque difícilmente lo ubica con mucha precisión. No retomaré el aspecto histórico, pero pienso que vale la pena sugerir una breve especulación acerca de la fenomenología de la culpa enfocada, que es una relación lo suficientemente cercana a la genealogía de Nietzsche, quizá, como para hacer una versión de la misma. 12. Si hay una víctima que se queje de una pérdida, hay un agente que ha de ser culpado, y una acción de ese agente que produjo la pérdida. El enojo de la víctima viaja de la pérdida al acto y al agente, y la compensación o recompensa dada por el agente reconocerá tanto la pérdida como el hecho de que él fue la causa de la pérdida. Supóngase que el agente provoca daño a la víctima, y lo hace intencional y voluntariamente, donde no se supone que, intencional y voluntariamente, invoque los mecanismos especiales de la voluntad, sino que meramente significa que el agente sabía lo que estaba haciendo, quería hacerlo y se hallaba en un estado mental normal cuando lo hizo. Supóngase que la gente no está dispuesto a compensar o reparar, y que la víctima no tiene el poder de extraer ninguna cosa tal de él. Al rehusar la reparación, el agente rechaza reconocer a la víctima o su pérdida, es una demostración peculiarmente vívida de la impotencia de la víctima. Estas circunstancias pueden dar lugar, en la víctima o en otra persona en representación de la víctima, a una fantasía muy especial de prevención retrospectiva. Como víctima, tengo una fantasía de insertar en el agente un reconocimiento de mí, que tome lugar exactamente del acto que me hizo daño. Quiero pensar que podría haberme reconocido, que podría haber evitado el hacerme daño. Pero la idea no puede ser que yo podría, en algún modo empírico, haberlo evitado. Esa idea presenta solamente un lamento de que no fuese efectivamente así y, en estas circunstancias, un recordatorio de la humillación. La idea tiene que ser, en realidad, que yo, ahora, podría hacer que la gente que no me reconoció se transformara en uno que sí lo hizo. Este cambio fantasioso, mágico, no involucra cambiar nada realmente, y, por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que podría, si es que alguna cosa hubiera podido, realmente haber cambiado las cosas. 351. Requiere simplemente la idea de la gente en el momento de la acción que me hizo daño, y del rechazo de esa acción, todos aislados de la red de circunstancias en las que su acción se hallaba efectivamente incrustada. Involucra precisamente la imagen de la voluntad que ha sido ya develada. Mucho puede crecer a partir de este sentimiento básico. Pone el fundamento de la construcción más pura y simple del castigo, y es muy significativo como el lenguaje de la retribución despliega naturalmente nociones teleológicas de conversión, educación o mejoría, darle una lección, mostrarle, mientras que al mismo tiempo insiste en que su mirada es enteramente retrospectiva y que, en tanto que es puramente retributiva, no busca una reforma real. 13. Pero la construcción se halla operando al menos igualmente cuando no es una cuestión de un castigo real, sino solamente de las concepciones puramente morales de culpabilidad y culpa, y entonces involucra una abstracción.
Adicional, introduce no solamente la idea de retribución de la causalidad retrospectiva, sino la idea de la moralidad de una ley autoritativa pero carente de sanciones, de un juicio que no conlleva poder además del juicio mismo. Conclusión. Esto es, desde luego, solamente un bosquejo de una posible explicación, extraída, muy directamente, de materiales nietzscheanos. La característica más importante de ella, para el propósito presente, es su estructura. Empezamos con un fenómeno supuestamente psicológico, el de la voluntad de algo, asociado con la concepción del ego en acción. El fenómeno parece reconocible en la experiencia, y también parece tener una cierta autoridad. Su descripción presenta ya dificultades y oscuridades, pero las propuestas para meramente darlo por explicado o ignorarlo parecen típicamente haber ignorado algo importante, incluso dejar fuera la esencia de la acción. Al recordar tanto que las diferentes imágenes de la acción han sido mantenidas en otras culturas como que la noción de acción misma es menos que transparente, se nos puede facilitar ver que la integridad de la acción, la genuina presencia de la gente en ella, puede ser preservada sin esta imagen de la voluntad, es más, solamente puede ser preservada sin ella. El proceso por el cual llegamos a ver esto puede ser complejo y lo suficientemente doloroso para sentir que no meramente hemos aprendido una verdad, sino que hemos sido aliviados de una carga. Puesto que la imagen, sin ser ni coherente ni universal, no obstante tiene su autoridad, necesitamos preguntar de dónde proviene y qué hace. No está manifiestamente atada a la moralidad, sino que ofrece una imagen de la acción voluntaria en general, pero hay un fenómeno moral, una cierta concepción de la culpa, con la que directamente encaja. Esta concepción, nuevamente, no es universal, sino que es parte de un complejo especial de ideas éticas que tiene otras características peculiares, y relacionadas. El ajuste entre la concepción psicológica especial y las exigencias de la moralidad nos permite ver que este trozo de psicología es el mismo una concepción. 352. Moral, y una que comparte notablemente dudosas características de esa moralidad particular. Además de esto, podemos ser capaces de proveer algunas concepciones psicológicas adicionales que nos ayuden a entender las motivaciones de esta particular forma de lo ético. Estas concepciones, tal y como las presenta Nietzsche bajo el nombre de resentimiento, ciertamente conducen hacia afuera de lo ético enteramente, a las categorías del enojo y el poder, y esto no puede ser simplemente un asunto para que la filosofía decida qué tanto explicarán aquellas categorías. Se pueden necesitar otras explicaciones, y puede ser que resulten estar más básicamente ligadas a las nociones de equidad, por ejemplo. Pero al poner en contraposición tales explicaciones una contra la otra, y al diagnosticar la psicología de la voluntad como una exigencia del sistema de la moralidad, estaremos siguiendo una ruta distintivamente nietzscheana hacia la naturalización de la psicología moral. 353. 354. Uno incluso cuando dejamos de lado el punto de que hay solamente una obra de Nietzsche, la voluntad de poder, que no es una obra de Nietzsche, mientras que las obras posteriores de Wittgenstein son, como libros íntegros, muy variablemente suyas. 2. Discuto este punto con mayor extensión en Mackinsense of Humanity, en Mackinsense of Humanity and Other Philosophical Papers 1982 a 1993, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, cap 7. 3. Era obvio que el interés de Nietzsche está ubicado por la presente discusión principalmente en términos de sus obras más escépticas, más que en, por ejemplo, sus ideas de autosuperación. Esto no es negar que éstas, también, puedan tener su utilidad. En cualquier caso, no hay esperanza de obtener nada de sus aspiraciones redentoras sin oponerlas a sus explicaciones de la moralidad familiar. 4. Nietzsche, Beyond Good and Evil, traducido por Walter Kaufmann, Nueva York, 1966, p. 108. La traducción al español se basa en esta y las ediciones siguientes, Más allá del bien y del mal, EDAF, Madrid, 1985. Y Alianza Editorial, Madrid, 1985. 5. Ibid. Prefacio. La referencia a Lichtenberg, infra, está en la sección 17. 6. Nietzsche, Daybreak, traducido por R.J. Hallingdale, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, p. 120. El pasaje acerca de la salida del sol, mencionado a continuación, es también de Daybreak, p. 124. La traducción al castellano sigue Aurora, EDAF, Madrid, 1996. 7. Friedhof Bergmann, Nietzsche's Critique of Morality. Bergmann incluye la capacidad de acción individual, o individual agency, junto con ítems como individualidad, libertad y culpa, en una lista de conceptos supuestamente especiales de nuestra moralidad. Él mismo se considera, erróneamente, pienso, como si siguiera a Clifford Geertz en la objeción de que tal concepto no era conocido en el Bali tradicional.
Se han cometido errores similares acerca de la perspectiva de la Grecia homérica, véase, más adelante, la nota 10. La idea de que la acción, en nuestro entendimiento ordinario de ella, es una concepción prescindible y, desde luego, equivocada, es compartida por un tipo de filosofía muy diferente, el materialismo eliminador, en ese caso por razones científicas. 8 Nietzsche, Beyond Good and Evil, p. 19. La cita hecha a continuación también procede de esa sección, que en su totalidad es relevante. 9 Nietzsche, Daybreak, p. 119. 10 Esto claramente lo ilustra el tratamiento dado por algunos académicos a la concepción homérica de la acción, no encontrando en Homero esta imagen de la acción, han pensando que los griegos arcaicos o bien no tenían idea de la acción o bien tenían una imperfecta, careciendo del concepto de voluntad. Discuto esta concepción equivocada y otras relacionadas en Siemann Necessity, véase en particular el capítulo 2. 11 Nietzsche, The Genealogy of Morals, traducido por Walter Kaufman y R.J. Hallingdale, Nueva York, 1967, primer ensayo, sección 13. La traducción castellana sigue las ediciones de la Genealogía de la Moral de Alianza Editorial, Madrid, 1997, y de Wocket.com. 12 Una genealogía típicamente nietzscheana combina, de un modo que la filosofía analítica encuentra embarazoso, historia, fenomenología, psicología, realista, e interpretación conceptual. Las narraciones históricas, más aún, notablemente varían de un contexto a otro. Algunos de los procedimientos de Nietzsche han de verse específicamente a la luz de la fenomenología de Hegel, y de su recurrente azoro ante el hecho de que pudiese haber una cosa tal como el cristianismo. Algunos son ciertamente menos útiles que otros. Pero la mera idea de que necesitamos que tales elementos operen en conjunto es seguramente correcta. Necesitamos entender qué partes de nuestro esquema conceptual son, en qué grado, culturalmente locales. Entendemos esto mejor cuando comprendemos un esquema humano real que difiere del nuestro en ciertos respectos. Un modo, muy importante, de ubicar tal esquema es encontrarlo en la historia, en particular en la historia de nuestro propio esquema. Para entender ese otro esquema, y para entender por qué debiera haber esta diferencia entre aquellas personas y nosotros, necesitamos entenderlo como un esquema humano, esto es, entender las diferencias en términos de similitudes, lo cual requiere de interpretación psicológica. En este sentido muy amplio, desde luego, una genealogía nietzscheana puede ser vista ahora como algo que empieza con Davidson y un plus de historia. 13 Un ejemplo particularmente iluminador es la discusión de Robert Nozick sobre el castigo retributivo en Philosophical Explanations, Oxford University Press, Oxford, 1984, pp 363 y ss. Su heroico intento de 355. Expresar lo que la retribución pura trata de lograr, como algo contrapuesto a lo que, en realidad, logra, revela, me parece, que no hay un espacio lógico para que ésta tenga éxito. 356. 21. Introducción a la Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia es un libro notable, tanto en sí mismo como en tanto que ofrece una ruta de acceso a las ideas más importantes de Nietzsche.